En una nueva ronda en los pasillos de los tribunales israelíes, las familias de los mártires palestinos tocan las puertas obligados a exigir la recuperación de los cuerpos de sus hijos detenidos por las autoridades de ocupación. La decisión del Tribunal Supremo en esta ocasión pasa a recurrir al asesor jurídico del gobierno israelí para posponer una solución dentro de una semana sobre la entrega de 7 de los mártires que han sido detenidos por largos meses. Durante la sesión, el fiscal intentó y presentó una solicitud empujando la reciente decisión de Al-Kapent sobre el tema de números de cuerpos. La posición de los jueces fue que debe haber una separación entre los recientes acontecimientos y los cuerpos detenidos desde 8 de octubre. Supongo que las autoridades y el ministro de Seguridad Interna entiendan las señales que fueron dadas por los 3 jueces para poner el fin a este caso y entregar los cuerpos de acuerdo con la decisión del 5-5. Cada momento vale una eternidad de espera para las familias que sufren por los cuerpos de sus hijos, que por tanto tiempo se encuentran dentro de congeladores. Hay dolor, aflicción y gran temor de no ver a nuestros hijos y de que nuestros hijos sean enterrados en algún cementerio determinado por las autoridades de la ocupación, sin poder darles el último adiós, verlos y sin saber dónde están sus tumbas. Si Israel decide construir un cementerio, eso sería el resultado del silencio político palestino durante estos 9 meses. Para liberar los cuerpos de 10 mártires de los hijos de Jerusalén y Cisjordania, la calle palestina debe hervir como está hirviendo su causa, según dicen sus familiares. En un largo mensaje que se alejó de los monumentos históricos de la Revolución del Fateh de 1954, concentrado en las apuestas actuales económicas y de seguridad, el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, se dirigió al segmento de los jóvenes con un tono derivado de los sacrificios de los mujahidín y mártires, y les pidió que sigan el ejemplo de sus predecesores, defender la estabilidad de seguridad y enfrentar el destino económico del país. La independencia, como mencionó el excelentísimo presidente el Mujahid Abdelaziz Bouteflika, nació de la tragedia y debe seguir siendo la ley en los corazones de los argelinos, que la defienden sin desesperación y no vivir arraigados del pasado, sino ejercer esfuerzos especialmente entre los jóvenes y evocar el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Casi medio siglo de la recuperación de la soberanía de Argelia de las garras de la Francia colonial. La nación gala todavía tiene ambiciones en los recursos del país, que aprobó las reformas constitucionales que abrieron la puerta a la participación política para la oposición y alentó a la inversión para evitar la crisis económica. También cortó el camino frente a los planes de división y de golpear la estabilidad del país. El 5 de julio no vino fácil. Después de una resistencia de medio siglo, se detuvo la guerra del 19 de marzo hasta el 5 de julio, donde los extremistas y las organizaciones extremistas cometieron grandes masacres. Varias organizaciones de derechos humanos piden a Francia revelar el número de mártires que ha superado los 10 millones. Solamente las víctimas de los años de la Guerra de Liberación son 1,5 millones. Lo publicado por el diario Yadiot Ahronot sobre los intentos por detrás del telón a través de intermediarios para llegar a un entendimiento entre Hamas e Israel que permitiría volver a las negociaciones para recuperar los cuerpos de 2 soldados israelíes y otros detenidos por Hamas resultó ser con el conocimiento de la censura militar y más allá de eso, era con orientación, conocimiento y aprobación de los organismos oficiales israelíes, según el mismo periódico. Lo que se publicó en Israel para llevar a cabo negociaciones y exigencias sobre el número de presos se paralizó con una negación categórica. Salah Bardawil expresó que no hay negociaciones ni directas ni indirectas con Israel y que el gobierno israelí está intentando calmar a las familias y que no es la primera vez que les oculta algo. Fuentes políticas señalan que romper el silencio era el objetivo de aquellos que iniciaron la publicación con el fin de llevar a Hamas a sentarse en la mesa de negociación, sobre todo cuando Hamas estaba aferrada a sus propias condiciones.
Hamas quiere liberar a todos los presos del acuerdo del Shalit, quienes fueron detenidos de nuevo. Pero más importante aún es que por primera vez les dicen a los egipcios que nunca habrá lugar para las negociaciones entre ellos e Israel. La idea que prevalece en Israel indica que los cambios internos que pueden tener lugar en el liderazgo de Hamas tendrán un impacto directo en cualquier paso futuro al respecto. Hay que decir que cualquier negociación futura entre Hamas e Israel estará afectada por los cambios internos en movimiento. Hay cambios estructurales donde Haniyeh puede sustituir a Mash'al y Yahya Sinwar, el hombre más poderoso de Hamas independientemente de Mohammad Deif, sustituirá a Haniyeh. Si eso sucede, el precio que Israel tendrá que pagar a cambio de recuperar los soldados será mucho más alto. Es muy notable la ausencia de cualquier posición expresa o comentario israelí, políticos, de seguridad o incluso de los medios de comunicación, a propósito de lo que dijeron fuentes de Hamas al-Mayadin sobre los 2 soldados israelíes. La ignorancia intencionada ocurre seguidamente en la política israelí y no se puede explicar sin considerar las orientaciones de la censura militar, que es la misma censura que permitió al diario Yediot Ahronot hablar sobre la estrategia de negociación de Israel sobre el archivo de prisioneros con Hamas y los límites posibles y disponibles. Con un ritmo acelerado, el terrorismo expande el círculo de sus objetivos, al mismo tiempo que Irak sigue enterrando sus mártires por los bombardeos del distrito del Qarrada y horas después del ataque suicida frente al consulado de Estados Unidos en Jeddah, ocurrió una serie de atentados que sacudieron el reino saudí contra la mezquita del profeta en Medina y un santuario chiita en Qatif. Los atentados en Arabia Saudita se producen después de los de Jordania, Bangladesh, Turquía y Líbano, pero el hecho de que el hombre suicida haya intentado llegar a la mezquita del profeta en Al-Medina a la hora del desayuno y la oración para hacer detonar su cinturón explosivo constituye un antecedente. Y si no fuera por los hombres de seguridad que lo descubrieron por su movimiento sospechoso en el estacionamiento cerca de una sede de seguridad, hubiera causado una masacre dentro de la mezquita. 4 agentes de la policía sacrificaron sus vidas y salvaron a decenas de personas reunidas en la mezquita. El atentado en Medina coincidió con un acto terrorista contra el santuario chiita en Qatif, con la presencia de fieles en el lugar, pero la vigilancia de los agentes de protección impidió que hubiera víctimas. Las autoridades sauditas se han esforzado por restaurar la normalidad en la mezquita del profeta, hecho que permitió a los visitantes completar sus deberes religiosos en el último día del mes sagrado del Ramadán, donde ejercieron las oraciones de la noche y el tarawih. La nueva serie de explosiones en Arabia Saudita comenzó en Jeddah, con un intento de atacar al consulado de Estados Unidos. Los ataques en el reino no son los primeros de este tipo, como anteriormente ha ocurrido cuando la organización terrorista Daesh se adjudicó una serie de explosiones que sacudieron al país a finales del año 2014 y causaron decenas de víctimas. Con el fin de salir de su aislamiento, Turquía parece estar dispuesta a hacer cualquier cosa. Tal vez también siente que el momento de hacer acuerdos se está acercando y, por tanto, no debe estar fuera del equipo de los ganadores. Después de 6 años de tensión, se abre Israel y Recep Tayyip Erdogan decide restaurar la normalidad en las relaciones con Rusia, expresando su esperanza de celebrar un encuentro cercano con Vladimir Putin. Erdogan ejerce las oraciones de Eid el-Fitr en Estambul, después contesta las preguntas de los periodistas, acusa al régimen egipcio de represor y descarta cualquier acercamiento con él. A primera vista parecen viejas sus declaraciones, así que desde la llegada de Abdel Fattah al-Sisi al poder en Egipto, Ankara trata con el nuevo gobierno sobre la base de que es un golpe militar. Pero las palabras de Ben Ali Yildirim hace unos días varían con el presidente turco y forman una contradicción. La agencia de noticias Anatolia citó al primer ministro turco diciendo que las relaciones entre Egipto y Turquía volverán al nivel ministerial. ¿Será distribución de papeles entre los líderes turcos? Erdogan no puede soportar, de hecho, una distribución tal. Esto significa que no hay humo sin fuego, por lo tanto, conduce a una serie de interrogantes.
¿Realmente Turquía está tratando de arreglar sus relaciones con el Egipto del Sisi? ¿Es posible que Ankara abandone a Mohamed Morsi, el hombre cercano a la ideología del Partido Justicia y Desarrollo de Turquía? ¿Cómo Erdogan va a dirigirse al Sisi después de describirlo repetidamente como un tirano? Los puntos conflictivos entre las dos partes son muchos y complejos, y según sus palabras, Erdogan no parece estar listo para mostrar ninguna flexibilidad para superarlos. El retorno al punto cero problemas con los demás que tenía Turquía antes del inicio de la llamada primavera árabe está colgado en un conflicto oculto entre dos tendencias. Es útil recordar aquí que Ahmet Davutoglu, quien fue derrocado por Erdogan, fue de los teóricos de esta política de apertura de Turquía. Erdogan habla de una normalización diferente con Egipto. ¿Sería en la economía, por ejemplo? ¿Y es posible que la normalización sea por segmentos? No hay duda de que el acercamiento entre Egipto y Turquía traería la felicidad a Arabia Saudita, que busca ampliar aliados en el contexto de su lucha contra Irán. Dos cosas son estables. Primero, el balanceo y la contradicción en la política turca. Y segundo, que Ankara está consciente de que no es el único jugador y que debe bajarse del árbol regional. Una frustración que condujo a Erdogan a proponer la nacionalidad turca a los refugiados sirios.